¿cómo están? Gracias por estar con nosotros este día, este nuevo día. Gracias por acompañarnos como cada semana. Gracias a todas las personas que ya están ahí conectándose. Así que te pido un favor, ayúdanos a compartir. De verdad que nos ayuda muchísimo que nos ayudes a compartir esta transmisión para que otras personas puedan ser bendecidas. Recuerda que estás en tu programa que dice la Biblia y que estamos simultáneamente transmitiendo en YouTube y que por la tarde tenemos nuestros podcasts acerca de qué dice la Biblia de este programa. Así que muchas gracias a todas las personas que ya están ahí, ya empezamos a tener algunos conectados y mientras te estás conectando ayúdanos a compartir. Te saludo donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Gracias por estar con nosotros este día. De verdad que es una bendición que podamos estar juntos y que nos ayudes compartiendo este programa y sobre todo de que quiero que sepas que pues semana tras semana nos estamos preparando para poder llevar a cabo este programa y que pueda ser de bendición para tu vida, que haya una palabra que pueda ser de bendición, pero también que podamos seguir aprendiendo. No es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensamos, sino más bien es lo que dice la Biblia. Y eso tratamos de hablar. Yo sé que a veces hay cosas incómodas, ¿verdad? Yo sé que a veces hay cosas que no quisiéramos decir, pero si lo dice la Biblia, tal y como dice la Biblia, nosotros también lo decimos. Muchas gracias. Quiero saludar a todas las personas que ya están conectadas, que ya están con nosotros este día, que ya nos están acompañando. Así que muchas gracias. Estamos esperando la señal para poder entrar a Radio La Brillante, donde nos permiten sus micrófonos. Ahí a todo en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde está la sede, pero también en todo el Valle del Mezquital. También gracias a todas las personas que también están ahí en Radio Sion, damos muchas gracias. Ahí Radio Sion, donde también nos permiten sus micrófonos en Tamaulipas y todo el Valle de Texas. Así que mientras estamos saludándonos, mientras estamos aquí compartiendo, ayúdanos también a compartir este programa, ayúdanos a mandarnos un saludito, a decirnos dónde te encuentras, para que más adelante cuando tengamos un tiempo podamos saludarte y también interactuar. Tal vez tienes algo que añadir a los comentarios que estamos hablando. Hoy vamos a estar hablando acerca de la confesión de Pedro, tan interesante, y sobre la transfiguración. Gracias a Radio La Brillante, gracias, ya estamos ahí. Muchas gracias, totalmente en vivo. Gracias a todos nuestros radioescuchas que semana a semana nos acompañan. Gracias, saludos a todos nuestros hermanos allá en Ixmiquilpan, Hidalgo. Nosotros nos encontramos en Pachuca, Hidalgo, la bella airosa. Muchas gracias. Y saludo como cada semana a nuestro panel, que gracias a Dios que están con nosotros semana a semana. Así que gracias por estar con nosotros, Suri. No, pues gracias a los que nos dan la oportunidad de poder hablar acerca de la palabra, que para mí no hay tema más importante y más actual, porque a pesar de que digan que es un libro antiguo, no es cualquier libro y no es antiguo. Es un libro vivo, es palabra viva, que tiene vigencia aún en nuestros días, que nos dice mucho de quiénes somos, de dónde venimos, de cuál es nuestro destino. Hace poquito vi una publicación de cómo observaron bajo el microscopio las cenizas de un ser humano y parecen como diamantes, como estrellas, y a mí me hizo sentido. Claro que no pertenecemos a este mundo, somos polvo de estrellas, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Si pudiéramos ver la riqueza de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, lo maravilloso
que es la creación del hombre, que por eso para Dios somos su creación más grande y más preciada, incluso superior a sus ángeles. Entonces yo creo que todos agradeceríamos el lugar privilegiado que nos ha dado Dios, y por qué no estudiar su palabra para conocer todo esto. Exactamente, por eso hace un rato mencionaba que no es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensamos, porque lo que nosotros pensamos no importa, más bien es lo que dice la Biblia y lo que opina Dios a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, única, irrepetible. Han querido dañarla, han querido deshacerse de ella, aniquilarla por completo, pero no se ha podido, porque es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Gracias por estar con nosotros, Marcos, Yamir, Gómez, gracias. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar nuevamente en el programa. Recordando a los que nos escuchan por primera vez que estamos hablando acerca de la deidad de Jesús y de pues todas estas pruebas que hubo de su deidad mientras él llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra. Y algunos de los pasajes que hemos revisado, pues más bien todos los pasajes que hemos revisado en los programas anteriores hablan de ello, y hoy complementaremos también todo esto que hemos estado repasando para que los que nos escuchan por primera vez puedan por ahí checar los programas anteriores o escuchar el podcast en Spotify, ver algunos videos en YouTube. Ahí estamos también en esas plataformas, y pues les agradecemos que nos acompañen cada semana en este programa. Muchas gracias, Marcos. Y también, como cada semana, gracias por estar con nosotros, José Manuel Ginis, Manolo. Gracias. ¿No me escucho? Ya. Se atoró aquí el micrófono. ¿Cómo están? Buenos días. Con el gusto de saludarlos a todos y pues darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes los micrófonos y pues apoyar todo lo que ustedes han estado estudiando. Y pues todo está basado, como bien lo han comentado, en la Biblia. Y escuchaba a Suri que decía que no es un libro antiguo. No, estoy de acuerdo con ella, y por el contrario, es el único libro en el mundo que nos habla del futuro. El libro de Isaías nos habla de qué es lo que iba a pasar, el libro de Daniel nos habla de qué es lo que viene, qué es lo que va a acontecer. Uh-huh. Entonces, en las cuestiones políticas podemos ver muchas cosas que ya están escritas, que se van a dar y que se van a confirmar en el libro del Apocalipsis. Entonces, es un super libro y que va más allá del día de hoy y que no es un libro antiguo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a todos los que están conectándose y gracias a ustedes principalmente por traernos esta enseñanza y que de alguna manera podemos compartir con todo gusto y con toda la gente que nos está escuchando. Así es, muchas gracias. Gracias, Manolo Ginis. Ginis, ¿de dónde viene tu apellido, Ginis? Es de alta alcurnia. Tenemos que hablar de los virreyes. Bueno, es que es raro, ¿no? Escuchar ese apellido. Por ejemplo, mi apellido es Herrera Rivas. A lo mejor sí es un poquito raro también escuchar mi apellido, pero no tanto como Ginis, ¿no? Sí, de antemano pues es un dilema porque es G-H-I-N-I-S, entonces en la familia siempre dicen, se pronuncia Guinness, como si fuera con U. Ajá. Otros dicen, no, como lleva la H, es Ginis. Entonces, es un dilema familiar ahí en los Guinness, precisamente, y dicen que es griego. Okay. Mi abuelo era Guinness Albanopoulos y el bisabuelo Guinness Lecatis. Ellos sí traían los dos apellidos Guinness, griegos. Wow. Guinness Albanopoulos. Bueno, así tenemos a un griego entre nosotros estudiando la palabra de Dios y hablándonos acerca de los judíos. Sí. Lo que
tengan duda, me preguntan. Con todo gusto yo les comparto. Y bueno, ¿qué les parece si entramos al tema? Hoy vamos a hablar acerca de la confesión de Pedro, y si nos da tiempo también vamos a hablar un poquito acerca de la transfiguración de Jesús, que es un tema también muy, muy interesante. Así que, ¿qué te parece, Suri, si empezamos con este tema de la de la confesión de Pedro, que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante? Sí, de hecho, desde el versículo 13 al 20 es donde tenemos este pasaje de la confesión de Pedro. El pasaje nos cuenta que tanto Jesús como sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo, donde Jesús en el versículo 13 les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? A ver, díganme. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? ¿No? En el versículo 14, unos le dijeron que era Juan el Bautista, otros que se decía que era Elías, y otros Jeremías o alguno de los demás profetas, ¿no? En el versículo 15, Jesús les pregunta directamente a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y es en el versículo 16 que señalaba la pastora donde está la respuesta de Simón Pedro y lo que le da el título, ¿no?, a realmente este pasaje. Y es donde Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces Jesús le da la razón, le dice que en efecto Él es, y bueno, le reconoce que se le ha sido revelada esta verdad, porque era una verdad. Ya habían tenido mucho tiempo juntos los discípulos con Jesús, ya habían caminado juntos tramos muy grandes de territorios, porque sabemos que Jesús no era una persona que se quedaba en un solo lugar a predicar. Él era una persona hiperactiva, dinámica, ¿no? De ese tipo de personas que es el primero que se levanta y el último que se acuesta, ¿no? Y que anda activo todo el tiempo. ¿A dónde vamos a ir? Ahora nos vamos para acá. Un líder en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, Jesús los traía para ir para acá, dormía con ellos, comía con ellos, compartía momentos de intimidad con ellos. Y hasta ese momento es que apenas uno de ellos, Pedro, lo reconoce como quien él es realmente, ¿no? Y no sé si en algún momento no les habrá surgido la duda o les habrá dado pena preguntarle directamente a Jesús de: oye, ¿y si eres Elías, Elías resucitado, ¿no? Oye, ¿y si eres alguno de los profetas? ¿Eres Jeremías? ¿Eres Isaías? ¿Eres Zacarías? ¿Eres alguno de ellos? O a lo mejor eres hasta Moisés, ¿no? Que regresó encarnado, ¿no? Más adelante vamos a ver que se decía que Elías tenía que regresar antes de que viniera el Mesías, ¿no? Por eso muchos pensaban que a lo mejor Jesús era Elías, que había regresado para darle camino al Mesías. Pero bueno, Jesús le reconoce esto a Pedro, le dice que en efecto Él es el Hijo del Dios viviente, Él es Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el protagonista del Antiguo Testamento por el que todos los judíos habían estado esperando, y bueno, de ahí le da reconocimiento a Pedro, ¿no? Pero destacamos esto, que a pesar de que habían estado mucho tiempo juntos, ya conviviendo con Jesús, es hasta este momento que Pedro toma esa iniciativa y le dice: yo sí creo que tú eres Hijo de Dios. Sí, qué interesante, porque si pudiéramos trasladarlo a nuestro tiempo,
imagínate que Jesús nos hiciera esa misma pregunta, ¿no? O sea, para unos soy esto, para otros soy aquello, pero ¿tú qué piensas de mí, no? Y creo que esa es la pregunta que podríamos hacernos este día. ¿Quién es Jesús para mí? Marcos. De hecho, este nombre del Dios viviente es un nombre que se le da a Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso tiene mucha relación y por eso es que Pedro dice este nombre. Lo podemos ver en Deuteronomio 5:26, donde dice, bueno, aparte hay que ver todo el contexto, pero la frase donde dice es, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? En Josué 3:10 dice, en esto conoceréis que el Dios viviente, y continúa la lectura. En 1 Samuel 17:26 es lo mismo. Ahí fue cuando David se expresa y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Entonces hay muchos otros pasajes en los cuales se menciona como ahí mismo en el versículo 36 de 1 Samuel 17, que también dice el ejército del Dios viviente, y otros pasajes como 2 de Reyes 19:4, Salmos 42:2, Salmos 84:2, Daniel 6:26 y Oseas 1:10. En todos estos se menciona el nombre Dios viviente. Por eso es una referencia para pues los judíos en ese tiempo, y por eso es que Pedro lo menciona de esa manera. Pero también recordemos algo importante, que Jesús nunca antes, a pesar de todo lo que comentaba Suri, a pesar de todo el tiempo que habían pasado con él, nunca les había revelado ni a Pedro ni a sus discípulos la identidad, pues su identidad por completo. O sea, no les había dicho, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, yo soy quien los viene a liberar. Nadie, él nunca lo mencionó así, tal cual, para que ellos pudieran expresarlo, independientemente de que en esta ocasión fue Pedro, ¿no? Pero también Dios Padre le abrió los ojos a Pedro por completo, y esto significó que esas declaraciones que él dijo en este versículo de Mateo 16:16 fuera una revelación tanto para él como para los discípulos de lo que Jesús era en realidad. Y por último, fue una confesión de fe también, lo que decíamos, no fue nada más así porque sí, o no nada más, digamos, Dios escogió a Pedro para que dijera esto. Creo que Pedro, si lo vemos también en la Biblia, fue uno de los más cercanos discípulos a Jesús, fue uno de los del parte del círculo más cercano, y como lo dice Suri, más adelante vamos a ver también otros pasajes que lo confirman, y en que continuaremos de la transfiguración. Pero de todos modos, la fe de Pedro fue hecha posible porque él tenía un corazón dispuesto, un corazón que fue cambiado y que fue divinamente regenerado por Dios y por Jesús. Por eso es que él pudo hacer esta confesión, por eso es que él pudo decir estas palabras, y pues también porque era uno de los líderes de los digamos, dentro de los 12 discípulos era uno de los principales, y por eso también sabían que a él le iban a creer todo lo que él dijera, ¿no? Sí, fíjate, estaba yo pensando que siempre hemos criticado mucho a Pedro y hablamos de Pedro, que el impetuoso, que negó a Jesús, porque creo que esa es una de las cosas que más se nos han quedado, pero ver cómo el Espíritu Santo le hace ver a Pedro quién es Jesús, creo que eso nos enseña a nosotros que también necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder hablar acerca de quién es Jesús en nuestra vida. Manolo. Y lo increíble de esta pregunta es de que al día de hoy nos la sigue haciendo el mismo Padre, el mismo Jesús. Si tuviéramos esta oportunidad, nos dijera, ¿quién dices que soy yo? Entonces, depende de la circunstancia en la que estés. Para algunos que están enfermos, por fe tendrán que decir, tú eres mi sanador. Aquellos que están en cautiverio, por fe tendrán que decir, tú eres mi libertador.
Los que estén necesitados alguna cuestión económica tendrán que decir, tú eres mi proveedor. Entonces, al día de hoy, esa grande pregunta está para nosotros. Aquí el problema va a ser cómo la vamos a responder. Sí. ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Realmente vamos a actuar por fe? Y como le dijo Jesús a Pedro, te lo reveló. Aquí hay una revelación especial, no fue cosa tuya. Ahí viene la otra pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Para que seamos o tengamos una buena respuesta para poderle decir al Padre o a quien nos está haciendo la pregunta, tú eres esto, pero que realmente sea parte de una revelación, de una comunión interna con Él. ¿Por qué? Porque si nos preguntan ahorita, ¿quién eres tú? Y estoy enojado con Dios porque no se hizo el negocio que quería o porque no firmé lo que tenía que firmar, en fin, cualquier situación, me enojo. ¿Y quién tiene la culpa? Dios. Y si me dice, ¿quién crees tú que soy yo? Entonces, ya no estamos actuando por fe. Y aquí es una cuestión de que tengo un dolor y por fe digo que tú eres mi sanador. Hay una atadura, por fe digo que tú eres mi libertador. Y está la pregunta muy abierta y muy de fondo para saber contestar que, o más que nada vamos a revelar cómo estamos por dentro y qué está en nuestro corazón. Entonces es una pregunta difícil de contestar. Pero que deberíamos de contestar. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte y escuchamos unas alabanzas? Gracias a todos nuestros hermanos que nos están escuchando ahí en Ixmiquilpan, Hidalgo y todo el Valle del Mezquital. Saludos, les mandamos un abrazo muy fuerte. Radio La Brillante, gracias por prestarnos sus micrófonos. Nos escuchamos en un ratito. Y nosotros nos quedamos aquí, Suri, vamos a empezar a mandar saluditos, ya tenemos audiencia, ya están ahí interactuando con nosotros. Ay, muchas gracias a los que nos escriben, todas sus reacciones, sus comentarios, realmente son muy importantes para todos nosotros, ¿no? Nos ayuda a ver que les gusta el programa, que cada semana nos están escuchando. Entonces, gracias a Josie Herrera, nuestra productora, que nos dice buenos días, locutores. Buenos días a Josie, gracias. También Espe González nos dice, hola, buenos días familia. Hola Peri, buenos días, un abrazo a Marcos y a Bebé. Muchas gracias, Perita, gracias por estar conectada. Como cada semana también te mandamos un abrazo a los tres. Piedad Caballero nos dice buenos días, bendiciones. Buenos días, hermana Piedad, Actopan Hidalgo, gracias por escucharnos, por estarnos viendo como cada semana, que Dios le bendiga, hermana Piedad. Pili Miranda nos dice muy buenos días, bendiciones. Buenos días, Rita, saludos y bendiciones también, gracias. Maki Guadarrama nos dice buenos y fríos días a todos. Prima, un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Gracias, un abrazo caluroso y afectuoso hasta Toluca. Está haciendo frío en Toluca. ¿No? ¿Qué creen que nosotros amanecimos hoy con un buen clima? Estamos con... estaba viendo 13 grados, parece. De repente dije, ¿qué pasó? Pero a Manolo sí le dio frío. Es que ya es abuelito. Sí. Se fue a poner su suéter. Si no, ¿cómo? Ya usa sombrero de abuelito. Ya tiene frío. Ya me pegó a Marcos acá. Es cierto, Manolo, te queremos. Pero bueno, seguimos con nuestros saludos. Gracias. Saca a Suri del programa o renuncio. Puro bullying aquí, puro bullying. Sin bullying no hay amistad, Manolo.
Saludos a prima querida, muchos besos, abrazos a mi tía, a mi tío, a todos por allá, un abrazo. Nosotros amanecimos con un buen clima hoy, amanecimos, hace rato estaba escuchando a 13 grados y más tarde vamos a estar a 20 y tantos grados, así que muchas gracias a Dios por el clima y por lo que nos permite hoy, ¿no? Así que bueno, te mandamos un abrazo bien fuerte, prima querida. Sí, ha hecho calor toda la semana. Sí. Judith Rocío Saavedra Bustos nos dice bonito día. Muchas gracias. Ay, amiguita, gracias Judith Rocío, gracias por estar conectada. Te mando un saludo muy fuerte. Gracias, saludos a la familia. Sandy Pérez nos dice buenos días, panel. Hola, primis, buenos días. Gracias por toda tu ayuda siempre. Muchas gracias, Sandy. Gracias por escucharnos también. Pili Miranda nos dice, siempre es un placer escuchar al panel. Gracias, Miss Rita. Gracias. José Carmen Mendieta nos dice, saludos y bendiciones aquí escuchando desde mi taller. Bien trabajador el hermano José Carmen y siempre ahí escuchándonos, siempre fiel como cada semana. Muchas gracias, hermano José Carmen. Dios le bendiga también. Le mandamos muchos saludos y bendiciones. Así es, que Dios bendiga su trabajo y la obra de sus manos. Amén, siempre. Amén. Espe González nos dice un saludo de parte de mi hermana Mari y mi sobrina Giovanna. Saludos a Mari, a Giovanna que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. Fíjense, a veces tenemos algunos conectados, pero también está la familia escuchándonos, ¿no? No solamente los que se conectan, sino también los que están ahí. Así que muchos saludos, un abrazo hasta a Totonilco, ¿verdad? Están en Atotonilco, un abrazo bien fuerte. Adriana Trejo nos dice bullying cristiano. ya, exacto, hermana, usted sí me entiende. Entonces ese sí se vale. Con cariño. Además te estás riendo y no estás llorando, Manolo. Bueno, si quieren que llore, lloro, pero traigo a derechos humanos también aquí. Ay, que es abogado, ¿verdad? Gracias, ya estamos de regreso. Gracias a todas las personas que se están conectando, que ya están conectadas. Gracias, Radio La Brillante, que estamos ahí en Ixmiquilpan, Hidalgo, totalmente en vivo. Gracias a todos nuestros hermanos, todo el Valle del Mezquital. Muchos saludos. Gracias por conectarse como cada semana y gracias de verdad, gracias a todos las personas que también nos están viendo a través de Facebook Live y recuerden que también estamos simultáneamente transmitiendo en YouTube. Más tarde también vamos a estar ahí en nuestros podcasts, así que no te pierdas, de alguna manera tenemos que vernos y estar escuchando. Estamos hablando acerca de la confesión de Pedro y viene algo muy interesante, Suri, porque algunas iglesias y sobre todo alguna iglesia dice que sobre Pedro está fundada la iglesia y no es así, ¿verdad? Suri, vamos a seguir hablando sobre este tema acerca de la confesión de Pedro. De hecho, cuando Pedro pronuncia estas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de Mateo 16, Jesús lo que le responde es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se ha malentendido porque piensan que entonces Pedro es el nuevo patriarca de la iglesia, es el representante de Dios en la tierra y el primer papa, ¿no? Así es como lo reconocen. Sin embargo, no fue sobre Pedro directamente que se iba a edificar la iglesia de Dios. Era sobre su confesión. Y entonces quien confiese que Cristo es Dios, entonces es parte de su iglesia, ¿no? Ese es el fundamento y eso es lo que hay ahí implícito en este mensaje. Es la confesión lo que es el pilar, lo que es la piedra sobre la que se construye y se fundamenta la iglesia de Jesucristo,
¿no? Y todos los que confesamos que Cristo es Dios y que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, entonces somos parte ya de esta iglesia fundada por Jesucristo y cuyo único e inequívoco sacerdote es Él, ¿no? Entonces, eso, hermanos, por eso es importante leer y entender la palabra para no transgiversarla. Recordemos que también es pecado quitarle y ponerle a la palabra, pero también es pecado malinterpretarla, no entender el contexto del que nos está hablando. Jesús no le dijo: Pedro, sobre ti voy a fundar la iglesia, ¿no? O sea, Jesucristo era muy claro en todo lo que Él decía en todos sus mensajes, y no dudo de que algo tan importante como designar a alguien como el que se iba a quedar, digamos, como su representante una vez que Él se fuera, Él lo hubiera mencionado. Y sí lo mencionó, porque dijo que quien se quedaba en su lugar mientras Él no estuviera era el Espíritu Santo, ¿no? Él lo menciona. Quien se queda en mi representación en el mundo es el Espíritu Santo. Se acabó. Ninguna persona, ningún otro mortal se quedaba haciendo funciones que hiciera Jesucristo. Entonces, cuán importante es entender los mensajes, no nada más leerlo por leer, y no nada más decir: ay, sí, aquí está, este es el fundamento de la iglesia, que le dicen Iglesia Universal, Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Ese fundamento está mal interpretado, lamentablemente, ¿no? Sí, qué interesante, Suri, porque algunos, como decías, han interpretado este versículo diciendo que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro, pero en tal interpretación es obvio que Jesús estaba empleando como un juego de palabras, si podemos decir así, porque habla sobre Pedro y piedra, que en griego son Petros y Petra, hablando acerca de griegos, Manolo. La iglesia no se fundamenta en Pedro ni en ningún otro hombre, como el que el mismo apóstol lo esclarece en Primera de Pedro 2, 4 al 8, si pueden leer en su Biblia, al señalar que Cristo es la piedra angular, lo que también se reitera en Efesios capítulo 2, 20 al 22. La iglesia se construye sobre la persona de Jesucristo. La roca es Cristo y ahí está fundamentada la iglesia. No hay ningún hombre en quien esté fundamentada la iglesia. Marcos, Osuri, ¿ibas a decir algo, perdón? No, ok, Marcos. Así es, creo que como lo hemos venido platicando desde programas anteriores, la diferencia que se hace aquí es la fe de las personas. Como lo comentaba anteriormente, pues la confesión de Pedro fue un acto de fe, y esta misma fe que tuvo Pedro y que pues podemos decir que también nosotros tenemos, es lo que realmente hace que hagamos estas cosas, por la convicción y por la creencia que nosotros tenemos en un solo Dios. Entonces, también en programas anteriores hablaba acerca de la incredulidad, de las características de los incrédulos, porque hay muchas personas que dicen: pero ¿por qué vas a creer en alguien que no ves? ¿Por qué vas a creer en alguien que no te habla, alguien que no puedes quizá ni tocar? Pero pues es el mismo cuestionamiento para todos. ¿Por qué tú entonces crees en una figura que tú tocas, pero que tampoco habla, que tampoco respira, y que realmente no hace muchas de las características que a mí me cuestionan, ¿no? Entonces, vaya, es lo mismo. Quizá pueden decir: pero es que es la misma fe que tú tienes. Sí, pudiera ser, pero yo creo en un Dios viviente. Aquí mismo la lectura nos lo dice. Pedro está diciendo en un Dios viviente. Él nunca dijo en la figura de tal persona, en la figura de que se encuentra en una iglesia, en un altar, en una sinagoga. Nunca dijo eso. Él dijo: tú eres el hijo del Dios viviente. Es un Dios vivo. Y
por las fechas anteriores que han pasado, que le celebran a la muerte. Aquí estamos dando una razón por la cual yo no creo en la muerte. Yo creo en un Dios viviente, porque es un Dios vivo, y eso es muy, muy diferente. Pero como les repito, mis hermanos, nuestra fe es la que hace que pues podamos nosotros vivir creyendo en eso y con la esperanza de que Dios viene en una segunda venida, y creyendo en que pues todo lo que necesitamos Él nos provee. Y así como decía Manolo, cada uno de nosotros vamos a ver a Dios con una forma diferente, dependiendo de la situación que estemos pasando. Quizás lo vamos a ver como un padre, porque nos faltó un padre de niños, como una madre, porque no la conocimos quizá tampoco de niños, ¿no? Como un protector, porque pues siempre de una u otra manera abusaron de nosotros. O sea, hay un montón de cosas en cómo nosotros podemos interpretar lo que ha sido Dios para nosotros. Entonces, esa también es una gran diferencia. Dios puede ser muchas cosas para nosotros, y las figuras a las cuales las personas adoran, no creo que tengan esa misma figura paternal como la que tenemos nosotros. También algo que debemos de enfatizar es que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y saben por qué no va a prevalecer? Porque Cristo ya la venció en la cruz del Calvario, porque Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, y por eso no puede en contra de la iglesia. Decíamos en un principio, cuando iniciamos el programa acerca de la Biblia, la palabra de Dios, que la han tratado de aniquilar, de quemar, de que no, gobiernos han tratado de que no se venda más. Sin embargo, sigue vigente porque es viva y eficaz, y no pueden prevalecer contra ella. Así que no te preocupes, contra la iglesia no pueden ir, porque Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Manolo. Sí, un punto que me llama mucho la atención es de que Jesucristo no vino como religión, y no vino a establecer diversas religiones, sino que Él hablaba del reino de los cielos. Sabía de dónde había venido y hacia dónde iba. Entonces Él unifica ahí la iglesia, y muy atinadamente lo han comentado, de que esa confesión al día de hoy la seguimos haciendo nosotros. Confesamos y reconocemos a Jesucristo como el único Salvador para obtener esa vida. Y respecto de eso, no prevalecerá nada en contra nuestro, es porque precisamente Jesucristo ya había descendido, y cuando ascendió, asciende con un cuerpo transformado. Ese cuerpo transformado es lo que comentábamos hace 8 días, o yo hice un comentario hace 8 días, de que allá en el cielo sí se ven, más sin embargo no están juntos otra vez, de que bueno que ya llegaste, ya te vi. Oye, creo que ya se nos quedó. Creo que Manolo ya se nos paralizó, ya no escuchamos, ni de repente se nos fue. Suri, seguimos con este tema mientras Manolo vemos qué es lo que está pasando, mientras regresa Manolo. Bueno, pues después de este pasaje de la confesión de Pedro, en el siguiente capítulo de Mateo encontramos la transfiguración. Lo encontramos en Mateo 17 del 1 al 13 y es sorprendente, ¿no? Lo que sucede ahí. Vemos que en el pasaje, 6 días después de la confesión de Pedro, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, que Jacobo y Juan eran hermanos, los llevó aparte a un monte alto, y delante de ellos Jesús se transfiguró. Ahí a lo mejor decimos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se transfiguró, no? Pero ahí nos dice la palabra que el rostro de Jesús resplandeció como el sol, ¿no? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y entonces a sus costados aparecieron Moisés y Elías, ¿no? Que estaban hablando con él. Entonces todo ese espectáculo maravilloso lo pudieron testificar Pedro, Jacobo y Juan, ¿no?
de hecho, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cómo ves que ya que estamos aquí nosotros, pues les construimos unas enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés, ¿no? Que sabemos que son como costumbres judías que tenían de hacer sus tabernáculos, ¿no? Entonces, Jesús le dice, Jesús ni tiene que contestarle, porque mientras le está comentando esto, viene una nube de luz, cubre a Jesús, a Elías y a Moisés, y entonces escuchan esta voz de trueno desde esa nube, ¿no? Que les dice, nuevamente reiterando lo que viene en Mateo 3:16 sobre el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Entonces esta voz de trueno lo que hace es que ellos se postren, ¿no? Se postren sobre sus rostros y tuvieran gran temor, ¿no? Imagínense lo que es escuchar la voz poderosa de Dios. El Antiguo Testamento nos lo describe como esa voz de trueno, ese rugido de león, ¿no? Entonces debe ser impactante escucharlo, ¿no? Yo creo que por eso no nos habla tanto, nos espantaría ahora, ¿no? Y pues Jesús lo que hace es que viene y los toca y les dice, no temáis, ¿no? Y a mí me mueve mucho esta parte, como cuando Jesús te recuerda que no temas, te está tocando, ¿no? O sea, viene, te toca y te dice no temáis. Entonces, ¿qué más necesitamos, hermanos? Ya con eso ya cero miedo, ¿no? Y después, en el versículo 8, bueno, ya los discípulos ya no vieron a nadie, o sea, levantaron el rostro y ya no estaba ni Moisés ni Elías con él, nada más estaba ahí Jesús, ¿no? Y bueno, descienden del monte y Jesús les da una orden, dice la palabra, Jesús les mandó, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. A nadie es a nadie, ni siquiera a sus discípulos, a sus esposas, a nadie, ¿no? Y entonces los discípulos le preguntan, bueno, mejor después del corte, vamos con la pregunta que le hacen los discípulos. Es que me emociono, pero... Bueno, ¿qué les parece si regresamos en un momento? Vamos a escuchar unas alabanzas y regresamos en un momento. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, ya estamos de regreso, gracias, porque también ya está de regreso Manolo con nosotros, ¿verdad? De repente se nos fue Manolo, pero se quedó estático con la cara así y no sabíamos qué había pasado, de sorpresa. Y bueno. Yo les hacía igual así, hey, aquí estoy, ¿por qué no parpadean? ¿Por qué me dejan hablando solo? Ay, Manolo. Ya llevamos media hora hablando, Manolo. Ya me iba a poner a llorar. No me contestan. Y sigue el bullying. Sigue el bullying. Y ahora fue tu internet el que te lo hizo, no yo. Aclaremos. O fue el internet o de allá arriba me dijeron, no estás hablando cosas coherentes. ¡Sas! Bueno, qué bueno que fuera así, ¿verdad? Que el Señor nos dijera, te callas, porque bueno, seguimos con saluditos. Te callo. Suri, seguimos con saluditos. Bueno, Adriana Trejo nos dice saludos. Rosalba Pluma nos dice presente, buenos días. Muchas gracias, doña Rosy. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias. Adriana dice que nos escucha desde Texas. Así que, sí. ¿Verdad? Qué increíble. Quiero que sepan que estamos en Radio Sion. Radio Sion está la sede en Tamaulipas, pero nos estamos escuchando en todo el Valle de Texas y así que muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de Radio Sion. Mandamos un abrazo muy muy fuerte, así que saludos hasta Texas. Gracias por escucharnos.
Ay, perdón, y a Rosalba le mandamos saludo también, perdón, Suri. Delfino Holguín nos dice: buen día, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias, cuídense mucho, abrazos fraternales. Muchas gracias, hermana Delfina, también un abrazo bien fuerte y gracias por sus bendiciones. Yo le mando un saludo a mis papás, a Laura Herrera y Uvas Guerrero, que nos van a estar viendo más tardecito. Gracias por siempre apoyarnos en todo. A mí, a mi hermano, gracias. Los amo mucho, papás. Gracias a mi hermana, gracias a su esposo, de que cada semana a semana pues están ahí. A veces no nos ven en vivo en el momento, pero más tarde luego ya están viéndonos, así que muchos saludos a mi hermanita y a su esposo. Así es, yo mando saludos a mis papás, que ahora mi mamá anda paseando con mi hermana hasta Oaxaca. Wow. Dejaron a mi papá acá solito. A mi familia allá en Tamazunchale, a todos mis amigos del Estado de México, de Puebla, de ahí mismo de Ixmiquilpan, de aquí en Pachuca, que nos escuchan y nos ven también. Gracias por escuchar el programa siempre. Muchas gracias, gracias a sus papás de Marcos también, muchos saludos hasta Oaxaca. ¿A dónde irían? ¿Oaxaca? ¿Oaxaca? ¿Almero? Sí, Almero, Oaxaca. Almero, Oaxaca. Bueno, que nos traigan unas tlayudas, aunque sea con tasajo, ¿verdad? Tlayudas con tasajo. Pues vámonos hasta Oaxaca, qué rico. Así que me acuerdo la primera vez que fui a Oaxaca y que llegamos a ese lugar y nos dicen, ¿qué quieren comernos? Pues recomiéndenos. Bueno, les recomendamos las tlayudas con tasajo. Dijimos, a ver, tráiganos una para cada quien, y llega una tortilla del tamaño de una pizza. Nos quedamos mirando mi esposo y yo de ¿cuándo no la vamos a terminar? Pero deliciosa, deliciosa. Así que los diferentes moles allá en Oaxaca, y bueno, toda la gastronomía allá en Oaxaca, todos nuestros hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de estar en varias ocasiones compartiendo allá en Oaxaca, así que muchos saludos. Es la pizza mexicana, ¿no? La tlayuda. Así es, la tlayuda. Sí, muy rica. Y bueno, también mandamos saludos a sus primos de Manolo. Sí, ya me comentaron que sí nos escuchan después. Saludos a todos ellos. Mi mamá también ya nos está escuchando y me ha dicho, enséñame cómo mando saludos, pero se nos ha olvidado tanto a ella como a mí. Y también quiero muy especialmente a mi sobrino y a mi nieta, que no están, que están en este mundo dando lata. También les quiero mandar un besote a cada uno de ellos. Saludos a toda la familia de Manolo, gracias por estar con nosotros. Y estamos de regreso, gracias a todos nuestros hermanos ahí en Ixmiquilpan, Hidalgo, gracias por conectarse como cada semana. Estamos en nuestro último bloque. Suri, seguimos con este tema porque nos quedamos con tu comentario. Así es. Entonces les decía que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? ¿No? Y la respuesta de Jesús les dice, porque es verdad, Elías viene primero y va a restaurar todas las cosas. Y luego les dice, pero Elías ya vino. Elías ya vino, no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre va a padecer de ellos, ¿no? Y entonces, pues ya los discípulos tuvieron esta revelación y el Espíritu Santo les ayudó a entender que les había hablado de Juan el Bautista, que quien había preparado el camino del Mesías, que era Elías, era Juan el Bautista, porque esa había sido su función, preparar el camino para que viniera el Mesías. Y no hay que minimizar la labor que hizo Juan el Bautista, porque fue muy valiente lo que él hizo de empezar a hablar con mucha fuerza, con mucha pasión acerca de la palabra de Dios, y amonestar a escribas y fariseos, ¿no? Él no le daba temor
decirle, tú te estás equivocando y te estás equivocando muy, muy feo. Incluso llegarles a decir víboras, ¿no? O sea, les llegó a hablar muy feo, pero con razón, ¿no? Con fundamento de por qué él pensaba eso. Entonces, vemos este pasaje de la transfiguración que, como vimos, pasan muchas cosas increíbles para estos tres testigos, Pedro, Jacobo y Juan, y los tres ven exactamente lo mismo y obedecen el callarse esto y contarlo hasta después de que se cumplieran todas las cosas y Cristo resucitara, ¿no? Entonces ahí incluso les revela que Él va a resucitar y después de eso ya van a poder contarle al mundo lo que pasó ese día en ese monte alto. Así es. Estaba yo pensando que a veces criticamos también en cuanto Pedro tan intrépido y tan hablaba sin pensar las cosas, cuando le dice a Jesús, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero cuántas veces nosotros a veces estamos en un momento donde sentimos la presencia de Dios tan fuerte en nuestra vida que quisiéramos quedarnos ahí y decir, ya no nos muevan de aquí nos queremos quedar, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que estaba sintiendo en ese momento Pedro, y por eso decía, ya vamos a hacer aquí una habitación. Así que no podemos criticar eso. Marcos. Así es, como lo comentábamos hace un rato, Pedro, Jacobo y Juan fueron 3 discípulos que eran del círculo íntimo de Jesús y aparecen frecuentemente a solas con él, no nada más en este pasaje, también en Mateo 26:37, en Marcos 5:37 y Marcos 13:3. Como ya lo mencionó Suri, la transfiguración es donde Cristo sufre un cambio en su apariencia, pues quizá dramática para los discípulos, porque nunca lo habían visto así tan resplandeciente, y pues esa fue la única forma en que ellos pudieron apreciar la gloria de Jesús y confirmar lo que Pedro acababa de decir hace 6 días. Por eso lo menciona aquí. Dice 6 días después y empieza el pasaje, ¿no? Entonces ahí ellos lo confirman. Y la otra, donde dice que es en el versículo 3, donde dice que es Moisés y Elías. Aquí representan la ley y los profetas. ¿Por qué la ley? Moisés representa la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel en sus 3 vertientes: la ley moral, la judicial y la ceremonial. Y Elías representa a los profetas, que pues está hablando del contenido de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Pero también, pues lo que coincide aquí es que ambos habían predicho la muerte de Cristo, y también dice que en el libro de Lucas menciona que los 3 estaban hablando, tanto Moisés, Elías y Jesús. Claro, no menciona que Pedro, Jacobo y Juan los entendieran, pero dice que sí, ellos estaban hablando entre ellos. Y recordemos también que la palabra de Dios dice que nadie puede ver el rostro de Dios. Entonces, cuando Jesús se transfiguró, ellos sí pudieron verlo, porque pues era Jesús, estaba en carne ahí en la tierra. Pero después dice en el versículo 6 que los discípulos se postraron sobre sus rostros, y esto pues es una respuesta común ante el hecho de que el santo Dios Padre estaba presente. Por eso tuvieron ellos que postrarse y no ver ya más pues la transfiguración o a Jesús transfigurado. Y en el versículo 12, como ya lo comentaba Suri, se les menciona que Elías ya había venido. ¿Por qué? Porque los líderes judíos habían fallado en reconocer a Juan el Bautista como Elías, y porque Juan vino con el espíritu y poder de Elías, y los líderes judíos lo mataron, no lo reconocieron, por lo que Jesús estaba a punto de sufrir lo mismo que Juan el Bautista. Además, también hacer mención que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, ¿no? Entonces estaba ahí la ley y los profetas haciendo reverencia a Jesús. Qué tremendo. Manolo. Sí, en este caso me quedo cuando
Jesús les dice, les conviene que me vaya. Ahora sí que los 12 discípulos tuvieron la bendición de tener a Jesús con ellos durante 3 años y fue una grande bendición. Pero si lo analizamos a detalle, hoy nosotros tenemos más bendición porque tenemos al Espíritu Santo los 365 días del año y las 24 horas del día, y en cualquier momento, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, si le pedimos ayúdame o platicamos con el Espíritu Santo, nos enfocamos con Él, Él nos está ayudando, Él nos está guiando, Él nos está cuidando. Entonces, sí ha sido a lo que voy es de que Dios, el Padre, cuando planeó todo el universo, cuando planeó que tú y que yo existiéramos, que viviéramos y que vivieran nuestros bisabuelos, abuelos, tatarabuelos y todo lo demás, todo estaba bajo su control. Entonces, Él tiene plenitud de todo, y en este caso, ¿qué es lo que está diciendo? No los voy a dejar solos, no los voy a abandonar, voy a estar con ellos. Y para estar con ellos, ¿por qué? Porque Jesucristo iba a ascender y se les dejó al Espíritu Santo para que esté con ellos y nunca más. Y está hablando de la iglesia. Ahora sí que regreso al tema que hablábamos hace rato de la iglesia, pero no fue fundada en Pedro como tal, sino la iglesia interna, y que nosotros como seres humanos formamos parte de esa iglesia, somos el cuerpo de esa iglesia. Entonces, a lo que voy es de que Dios siempre pensando en nosotros, siempre hemos estado en la mente de Dios, siempre, y ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios, y por eso ha planeado absolutamente todo esto. Así es mi comentario. Terminamos, Uri, gracias por estar con nosotros este día. No, pues gracias a ustedes, pues a todos los que nos facilitan los medios para poder estar aquí compartiendo con ustedes de la palabra. La verdad es que nos emociona mucho estudiar la palabra y compartirlo con ustedes, porque encontramos siempre cosas nuevas. Cada vez que lo leemos nos damos cuenta de otro detalle o de otra cosa importante que tenemos que destacar. No olvidemos nunca que esta es una gran verdad. Si nosotros confesamos que Cristo es Hijo del Dios viviente, es Dios en persona, y lo aceptamos como nuestro Salvador, automáticamente formamos parte del reino y de la iglesia de Jesucristo, de esa iglesia que Él va a venir a buscar muy pronto. Lo sabemos por todas las señales que hemos visto, y porque hemos visto también incrementada la maldad y la violencia en nuestro mundo, pero esto también es una señal de que Él viene pronto, de que la tierra agoniza porque ya viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y recordar que Él venció a la muerte. Entonces no adoren a un vencido, adoren al Rey de Reyes, ¿no? Estén del lado del equipo ganador, porque ya hay un ganador y un perdedor. Entonces, a mí nunca me ha gustado estar del lado de los perdedores. Yo no sé por qué hay quienes sí están de ese lado. A mí me impactó mucho el martes, que me tocó ver una procesión de la muerte, donde también llevaban un diablo, una estatua de un diablo y las figuras de la muerte. Y eso me hizo darme cuenta de algo, de que las personas no están cegadas y saben bien qué es lo que adoran. Lo saben perfectamente, saben que son demonios, ¿no? Eso que adoran. Entonces, pues ha sido su decisión. Uno, ¿qué más quisiera, no? Que pudieran ver el amor de Dios en sus vidas y ver que no hay nada igual
que estar del lado de Dios y que ser considerado un hijo de Dios. Entonces, hermano, tú que me escuchas, si has estado tentado por alguna situación a adorar figuras, no nada más demoníacas, sino cualquier tipo de figuras de yeso, ¿no? Hermano, arrepiéntete, acepta a Cristo. Él es un Dios viviente, no es una figura de barro, no es un adorno para una iglesia. Él es un Dios todopoderoso y no puede ser reducido a una figura de yeso. Así es, firme y contundente, eso decimos. Gracias, Marcos. Gracias a todos por escucharnos y por estar con nosotros como cada programa. Gracias, Manolo. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a todos. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, gracias. Y a todos los que nos quedamos aquí en Facebook Live, gracias por estar con nosotros este día. Te mandamos un abrazo bien, bien fuerte. Gracias, Suri, gracias, Marcos, gracias, Manolo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.